Buenos días, bienvenidos a su programa de radio por internet, La Cura por la Palabra, de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, transmitido como cada martes por Facebook Live a las 11 de la mañana. El tema del día de hoy es ¿cómo funciona la mente? Sentir, pensar y soñar. Recuerden que también pueden ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestro Facebook e Instagram, así como a todas las redes de la asociación. Y como siempre, les agradecemos por estar aquí escuchándonos. Es un placer tenerlos aquí. El día de hoy conducen Luisette González. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y su servidora Sandra Lara. Y agradecemos a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña en controles como cada martes haciendo la magia. Y le damos la bienvenida a nuestro querido invitado, el psicoanalista Fernando Anguiano. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Qué bueno, es un gusto tenerte acá. Listo. Estamos listos. Estamos listos. Les recordamos que tenemos revista a regalar como cada semana. Y ya saben, la dinámica es que el día de hoy hasta el domingo de esta semana vamos a revisar este post de este programa para ver los comentarios y saber quiénes son los interesados en ganarse la revista. Recuerden que para participar tienen que poner en un comentario "quiero la revista" y el hashtag de La Cura por la Palabra. También recuerden que tenemos diferentes números para regalar, desde el 1 hasta otros números, el 4, el 2 y la 16. La ¿verdad? 16 creo que y sí. La 16. Bueno, realizaremos el sorteo el próximo programa con las personas interesadas y anunciaremos al ganador o ganadora y nos ponemos en contacto con ellos para que puedan pasar por su revista a las instalaciones de la asociación. Esperemos que para la próxima porque en esta ocasión no tuvimos participantes. Vamos a ver si para el que viene. Pero bueno, yo escribí un poquito para ver por dónde nos vamos. Ahí les va. La naturaleza humana nos ha asombrado a lo largo de la historia. Nos hemos preguntado como especie qué nos diferencia de los otros animales y seres vivos. Desde Aristóteles hasta la ciencia actual, encontrar cuál es el ingrediente especial que compone la subjetividad ha ocupado a miles de mentes geniales. Hemos pasado de concepciones como el alma, a las neuronas, hormonas, pensamientos, conductas, creencias, etc. El genio de Freud descubrió el inconsciente y consideraba que el sueño era la vía regia para acceder a este. Muchos otros psicoanalistas realizaron teorizaciones sobre el pensamiento y el sentir. En todos estos casos, su teoría sobre el funcionamiento psíquico es compleja e intenta explorar y acercarnos, como dijo en el simposio pasado nuestra querida Carmen Villoro, a la experiencia de estar vivo de cada individuo. El psicoanálisis como método comprende al animal humano en su complejidad interna, sus deseos y pasiones ocultas, sus conflictos y por supuesto su sufrimiento para buscar formas de aliviarlo. El día de hoy vamos a charlar con ustedes y con nuestro querido invitado sobre el sentir, el pensar y el sueño para aproximarnos a comprender este ingrediente especial que nos hace humanos. Por donde quieras comenzar, Fier. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes, chicas. El tema que pensamos para el programa de hoy es un tema pues apasionante, ¿no? Que está relacionado con la metapsicología. La metapsicología es el estudio de cómo funciona la mente, ¿no? Dice, pues aquí se habla en el argot de la asociación, ¿no? Y del psicoanálisis en general. Entonces, por eso el título es ¿cómo funciona la mente? Y ahorita retomando un poco el recorrido de Freud que hacía Sandra, yo pensé que Freud era neurólogo y en un comienzo estudia a las pacientes histéricas en Francia, se da cuenta de que lo neurológico no estaba afectado en ciertos pacientes y entonces él empieza a preguntarse, pues si no está dañado el cerebro, entonces ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Y eso es lo que hace que él gire a pensar en algo más abstracto que no tiene que ver con lo cerebral, sino que tiene que ver con lo emocional o con lo psicológico, lo psíquico, ¿no? Y ese es el giro que lleva a Freud a salir de la neurología y a meterse en otra cosa. Y él empieza a interesarse también en otras expresiones, por ejemplo, sus sueños, y entonces empieza a pensar cómo funcionan los sueños, y desde ahí empieza a crear su teoría sobre el aparato psíquico, ¿no? ¿Qué es la mente para Freud y cómo funciona la mente? Entonces es así como escribe La interpretación de los sueños en 1900,
Y de ahí en el capítulo 7, que es el famosísimo capítulo 7 de la interpretación de los sueños, es donde explica cómo funciona el aparato psíquico, que es lo que nos llevó aquí, a este programa, ¿no? Entonces él, a través del modelo del sueño, él estudia sus sueños y estudia los sueños y él crea este primer modelo de cómo funciona la mente y cómo funciona el aparato. Y entonces va hablando, va explicando de cómo pasó de un fenómeno biológico a un fenómeno psíquico, ¿no? Un fenómeno que tiene que ver más con la psique. Y entonces es así como empieza a construir su modelo. Y voy a hablar un poco de cómo inicia el psiquismo en un bebé, ¿no? Recién nace. Esto como para hablar del origen y de hablar de ciertos aspectos, ciertos elementos que están involucrados en este desarrollo, porque es una evolución. El bebé nace con ciertas posibilidades más biológicas y luego va evolucionando hasta desarrollar otras cosas que ayudan a entender los sueños, los pensamientos y los sentimientos. Entonces, en el capítulo 7 va planteando el momento mítico de cómo inicia el psiquismo y dice que el bebé tiene una necesidad biológica de comer, ¿no? O tiene varias necesidades biológicas que necesitan ser satisfechas porque si no se muere. Y por instinto esto lo impulsa a buscar esa satisfacción, ¿no? Y obviamente los padres están presentes, sobre todo mamá al principio, para satisfacer esas necesidades. Entonces, por instinto el bebé busca comer y en el primer encuentro con mamá, eso deja una huella en la cabeza del bebé y es como la huella inaugural del psiquismo. ¿No? Es un momento mítico, ¿no? No es comprobable ni demostrable, pero así Freud lo iba imaginando. Y entonces esa huella que deja una satisfacción, deja un placer inscrito en la cabeza del bebé. Y eso genera que en la segunda toma de leche, el bebé ya no vaya nada más por instinto, sino que vaya a repetir una experiencia de placer, ¿no? Y dice Patti Reyes, nuestra querida Patti Reyes, dice que es la matriz del deseo, ¿no? Y dice que eso es como el inicio de cómo inicia el psiquismo y cómo el bebé ya no busca nada más por instinto de sobrevivencia, sino que busca repetir la experiencia de placer, y esa búsqueda del placer ya lo hace psíquico, ¿no? Entonces, es así como el bebé quiere repetir no nada más la satisfacción biológica del hambre, sino toda la experiencia que está alrededor de el amamantamiento, ¿no? Que es el cariño de mamá, el calorcito, la lechita caliente y toda esa experiencia, el acunamiento, bueno, toda esa experiencia placentera hace que el bebé busque repetir ese placer. Entonces, hay una necesidad, hay una búsqueda y hay un placer. Y eso va dejando una marca que poco a poco se va haciendo cada vez más firme, o va agarrando cuerpo esa marca, y todo lo que el bebé va viviendo va dejando huellas en el psiquismo del bebé, ¿no? Obviamente no todo lo que el bebé vive, porque además al principio de la vida están muy metidos en sí mismos y pues apenas si captan, no ven, ni siquiera ven bien biológicamente, ¿no? Como hasta el año de vida ya pueden ver nítidamente como vemos nosotros. Entonces el bebé hasta biológicamente está como un poquito metido todavía, pegado a mamá. Y conforme va pasando el camino, va abriendo los ojos y va captando otras cosas del medio, y todas esas cosas van dejando huellas en él. Las cosas significativas van dejando huellas. No todo deja huella, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas huellas, al principio son apenas sensoriales, registros sensoriales en la cabeza del bebé.
Y conforme va avanzando, no se sabe en qué momento preciso, pero conforme va avanzando, el bebé empieza a conectar, a ligar las huellas entre una huella y otra, y entonces empieza a hacer asociaciones de estímulos. Y así es como va comprendiendo el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, primero simplemente está casi dormido y toma la lechita y siente rico, ¿no? Pero conforme va avanzando, a los 3, 4 meses, ya empieza a darse cuenta que esa satisfacción tiene que ver con una persona que se presenta por ahí, ¿no? Que huele rico y que canta bonito. Entonces él empieza a asociar que esa satisfacción o ese dolor de panza que tenía y luego que se le quitó y luego que viene esa mujer que canta y que da leche, y entonces él empieza a hacer conexiones entre los estímulos, ¿no? Y empieza a hacer una especie de tejido entre las huellas y empieza a asociar las huellas y empieza a hacer, así es como se va construyendo el psiquismo, ¿no? El psiquismo es una red, como una telaraña de huellas que se van ligando entre sí, y así es como se va construyendo la cabeza, ¿no? Entonces, aquí tengo mi acordeón porque está complejo el asunto. Está bien bonito. Pero lo está explicando bien lindo. Sí. Qué bonito. Bueno, entonces me dicen cuando me detenga y ustedes me... Fíjate, es que yo ahorita que te escuchaba, iba pensando en todo el movimiento que implica integrarnos como sujetos, ¿no? Y de pasar de las huellas también a lo que ya sería la personalidad, ¿no? Sí. Las emociones, los conflictos, pero se me hace muy lindo que lo vayas explicando desde el inicio, que es en un encuentro. En un encuentro. Fíjate, yo ahora estaba pensando en esto que se habla del psiquismo fetal, ¿no? Y de algunas exploraciones que se han hecho, porque es difícil pensar que un fetito tenga vida psíquica, ¿no? Una vida psíquica diferente a la que vas hablando definitivamente, Sí. Pero que decían, bueno, que había experiencias, no recuerdo bien en dónde hicieron un estudio, pero en Argentina, en el que los niñitos que quedan recién nacidos en incubadoras y todo esto, cuando nacen por alguna dificultad, que reconocen la voz de los hermanos, por ejemplo, y una voz que escucharon desde el vientre de la madre. Sí. Y hemos visto, ¿no?, cómo se reconoce pues la voz del padre, cómo se reconoce diferente la voz de la madre, del analista de la mamá, ¿no? O sea, cómo se queda una huella, como vas diciendo, muy en lo sensorial. Muy en lo sensorial. Y que tiene que ver con los encuentros significativos porque son afectivos. Ajá. ¿No? Sí. Esto que decías de... No todo se registra, de que no todo se registra. Sí. Sí. Y es que esto es interesante, Sandra, por lo que dices de lo fetal, porque va dejando una huella a nivel sensorial, ¿no? Entonces el psiquismo tiene varias capas, ¿no? O sea, al principio todo es sensorial y todo queda registrado por lo sensorial y lo perceptual, ¿no? Eso es una primera huella. Y luego Freud dice que eso tiene que evolucionar a lo némico, es decir, a la memoria. Esas huellitas pueden, en un segundo momento, o en la evolución del psiquismo, ya quedan registradas y quedan accesibles a la conciencia, es decir, ya pueden ser evocadas. Lo puedes recordar. Ya puedes recordar, ¿no? Entonces, es como un asunto de evolución. Primero es lo sensorial, perceptual, y luego ya viene lo némico, la memoria. Y luego hay un tercer funcionamiento o un nivel más avanzado del psiquismo que tiene que ver con el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Son como las funciones ejecutivas del yo, dicen los psicólogos en general, ¿no? O sea, atención, memoria, todo el desarrollo del yo, así se va construyendo. Entonces tiene diferentes niveles, ¿no? Y en el psiquismo, obviamente, en lo fetal, obviamente está súper sensorial, es una cosa muy primitiva, pero que va tal cual. O sea, el bebé nace y papá habla y yo he visto videitos, ¿no? Donde el bebé dice, yo conozco esa voz. Con que eres extraño, que no es mamá. Sí. El otra vez, escuché alguna vez que el para calmar un bebé tiene que ver con el correr de la sangre en el útero.
¿no? De cómo se escucha el corazón y el flujo sanguíneo. Entonces, bueno, es una cosa maravillosa, ¿no? De cómo funcionamos. Fíjate, hace poquito me hicieron una pregunta que ahorita me recordaba lo que decías, que era, ¿desde qué edad podemos recordar y desde qué edad puede quedar un trauma? ¿No? Y con esto que vas diciendo, pues hay vivencias que no se pueden recordar tal cual, pero que sí marcan desde las sensaciones, ¿no? Ay, o sea, sí. cuántas veces yo pensaba un olor, un sonido, ahorita como decías, que no tenemos muy claro a qué está relacionado, nos genera una reacción, ¿no? En primera instancia. Sí, sí. Y que son de estas cosas que no se pueden recordar tal cual, pero que sí nos dejaron una marca que lleva todo un trabajo analítico, ¿no? De ver a qué está relacionado. Y sí, que es lo que estamos viendo con los Botella, ¿no? En un seminario, Sandra y yo compartimos un seminario de unos autores que hablan de lo no representado, ¿no? De esta huella sensorial que no tiene un nombre y no tiene ni imagen. Exacto. Porque en estos niveles, en cómo funcionamos, en cómo está estructurado el psiquismo, está lo sensorial, lo que tiene que ver con la imagen, que se llama representación cosa en freudiano, y la representación palabra, que ya tiene que ver con palabra, ¿no? Con nombrar algo. Entonces es la lechita caliente de esa musiquita y esa cosa que viene y me da de comer y que me da una experiencia de placer. Eso es lo sensorial. Luego la imagen sería el rostro de mamá, que yo reconozco, y cuando viene mamá, yo estoy llorando porque tengo hambre y viene mamá y me sonrío, porque ya viene y ya sé quién es. Entonces ya hay un registro más elaborado, y ya cuando le puedo decir mamá, es representación palabra, ¿no? Entonces a nivel, siempre funcionamos a los 3 niveles. Las personas más saludables funcionan hasta el nivel de la palabra, ¿no? Y de lo simbólico. Pero hay otras personas que se quedan antes, en la imagen o en lo sensorial. A propósito de lo que decías, ¿no? De lo traumático. Hay un caso, ¿no? Hay un caso de estos autores franceses, de un chiquito que operan 11 veces cuando tenía 2 años, que tenía un problema en el estómago, no sé dónde. Y entonces deja, güey, toda la luz del quirófano, lo frío toda esa experiencia dolorosa corporal, deja huellas en el chiquito que no puede nombrar porque no estaba todavía en el nivel del psiquismo para poder lograrlo. Claro. ¿No? Sí. Entonces, él repetía experiencias sensoriales en su vida, veía las luces así intensamente para repetir algo en su cabeza, ¿no? Y repetir una experiencia sensorial, y la terapia era un intento del analista de ponerle palabras a esas experiencias traumáticas, que es lo que hacemos también los psicoanalistas, ¿no? O sea, nos conectamos a nivel sensorial, afectivo, con los pacientes para poder construir símbolos y palabras y cosas que le hagan sentido al paciente y que le ayuden a ir tejiendo esta telaraña, ¿no? Hay pacientes que tienen más dificultades o que tienen más huecos en esta telaraña, y la terapia es como tejer con ellos una telaraña más poblada, ¿no? Como tejer un suéter sin tantos hoyos. Así es. ¿No? Bueno, entonces el bebé que tiene una satisfacción intenta repetir esa satisfacción, y hay un funcionamiento. El funcionamiento del inconsciente es un funcionamiento más primitivo, Freud lo llama primario, en donde el bebé intenta reproducir esa satisfacción de manera alucinatoria, dice, ¿no? Entonces se chupa el dedo y él recuerda que con su boca tomaba algo de leche y eso lo calmaba. Se chupa el dedo emulando o tratando de satisfacerse así, pero se da cuenta de que, digamos que la realidad se impone, ¿no? Y el dedo no da leche. Todavía tiene hambre. Todavía tiene hambre. Entonces, eso es súper importante porque eso genera una frustración en el bebé. Y esa frustración hace que el psiquismo se invente otra forma para satisfacerse, porque si no se muere.
O sea, si el dedo no da leche y no viene mamá, pues el bebé se va a morir de hambre. Entonces, su psiquismo evoluciona. Para empezar, le da una frustración. Llora porque lo frustra no poder satisfacerse, pero eso hace que se mueva el psiquismo y que crezca el psiquismo, ¿no? Ese esfuerzo es lo que hace, ¿no? Es un esfuerzo. Ajá. Entonces la frustración genera movimiento, o sea, el psiquismo se construye a través de frustraciones, ¿no? Por eso los límites son saludables, por eso mamá y bebé se tienen que separar un día, por eso a veces la vida parece dura, pero gracias a que no estamos pegados a mamá, tenemos una vida, ¿no? Entonces, esa frustración hace que el psiquismo, que no se quede él encerrado en sí mismo, disque chupándose, satisfaciéndose a sí mismo, ¿no? Tiene que ir hacia afuera a buscar una satisfacción en el exterior. Y eso hace que el bebé salga de sí y conecte con la realidad, ¿no? Entonces, pues en vez de, ya cuando el dedo no jaló, pues le levanta la mano a mamá y le dice, quiero comer, ¿no? Y entonces mamá viene. Y así es como esa frustración va haciendo que crezca el psiquismo y que evolucione. Entonces pasa de lo sensorial a una cosa, gracias a que yo puedo hacer este movimiento de evolución, es que puedo registrar y crecer lo sensorial, pasar de lo sensorial a la imagen, ¿no? Es decir, si mamá nunca se va y me da de comer siempre, yo no necesito guardarla en mi memoria, porque está presente todo el tiempo. Entonces, como mamá no está pegada a mí y se va, yo tengo que registrarla a nivel mental y decir, yo necesito de mamá porque me voy a morir de hambre. Entonces eso hace que evolucione el psiquismo y pase de lo sensorial a la memoria y luego, y así es un caminito, ¿no? De evolución, tal cual. Y entonces todos estos registros al principio quedan en el nivel inconsciente y todo eso inconsciente está... la cabeza funciona primero a nivel inconsciente y luego ya cuando empieza a haber palabra, que es la evolución posterior, cuando mamá no viene y yo tengo que decir, mamá, ven, ¿no? Eso ya es un llamado y entonces todo este crecimiento es interesante porque le da posibilidades al bebé de ir construyendo una cabeza más sofisticada cada vez, ¿no? Y el placer ya no es nada más el placer oral del encuentro con mamá, sino que el placer también va evolucionando, ¿no? El que haya placer es el porqué de que decimos que la teoría de Freud tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Porque el placer echa a andar el psiquismo. Y también la falta de placer. Exacto. ¿No? La frustración. La frustración. Entonces esto genera que se camine y se evolucione y uno vaya obteniendo placeres diferentes, más sofisticados, ¿no? Como también tener placer de que papá me cargue y que me hagan cosquillas y que me llenen de besos porque el cuerpo es erógeno. O de caminar, ¿no? El caminar. Que se vuelva placentero caminar, jugar, buscar. Algo platicaba con Leti y con Caro en otro lugar donde hablamos la función del padre, que hablamos de los bebés desde muy chiquititos buscan cierta independencia. Y les da placer la independencia y entonces cuando uno les resuelve ciertas cosas y ellos ya pueden resolverlo, se molestan. Claro, y tienen razón. ¿No? Sí. Entonces como, déjame a mí, ¿no? Yo tolo, te dice. Yo solo. Sí. Entonces, pues el bebé, no sé si es una cosa innata o qué es, pero tenemos una tendencia a querer a la independencia, creo. Lo que es preocupante es cuando no, o sea, que uno dice, ese niño, por su carácter o lo que sea, necesita un aventoncito. También. Para poder agarrarle el placer al crecimiento, ¿no? Sí. Sí, tal vez la tendencia es más bien a la fusión, ¿no? Y al ensimismamiento, ¿no? Bueno, Freud lo dice más allá del principio del placer, ¿no?
donde cuando habla de la pulsión de muerte, dice que si uno se... Habla de las ameibas, ¿no? Pero bueno, no nos clavemos tanto, pero dice que si uno está clavado en sí mismo y no sale al exterior, se muere uno, Sí. ¿no? Y que gracias a la intervención de otro, hace que uno se relacione con otro mamá, y luego con otro papá, y luego con otro hermanitos, y luego con otro kinder, alumnitos, compañeritos, y entonces la vida va, se van haciendo más tipos de placeres, ¿no? Y el bebé va teniendo más experiencias placenteras que las van complejizando. Y bueno, sí hay una tendencia al conocimiento, por ejemplo, cuando Freud habla de la pulsión de saber, que son los famosos 4 años, ¿no? Donde los bebés preguntan todo por qué, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué el pasto es verde? Y pipi, pipi, y crecen las preguntas. Y y es una tendencia es como eso sí tiene que ver con una fuerza de una energía que quiere pues saber más, ¿no? Entonces obviamente el exterior, la familia tiene que ayudar y estimular, porque hay familias que dicen, porque Dios dijo, y ya no me estés preguntando porque no sé responderte, me da flojera. Y hay otros que pues que les prestan libros y yo no sé cómo contestar porque el pasto es verde, pues la clorofila, la fotosíntesis, pues bueno, vamos agarrando una enciclopedia o vamos buscando en Google y así estimulas que un chiquito pueda emocionarse por el conocimiento, ¿no? Y luego ya que se vuelva psicoanalista. O científico, pues. Nada que ver conmigo. Y bueno, entonces todo esto es como cómo inicia el psiquismo, cómo se forma el psiquismo y cómo funciona, en términos muy, muy amplios y generales. Y bueno, y viene la segunda parte, que ahí quiero ser más breve para platicar. Que está el tema de sentir, pensar y soñar, ¿no? Todos estos elementos que fuimos ahorita desenvolviendo sirven para hablar de cómo son los sentimientos. Los sentimientos tienen que ver con los afectos, que tienen que ver con el placer y con una energía que tenemos de por sí. Estas necesidades que el bebé tiene al principio son necesidades biológicas que se van complejizando, se van haciendo psíquicas, y entonces los placeres ya no son nada más de comer, sino de repetir experiencias satisfactorias. Y esto va haciendo que el bebé se vaya ligando afectivamente primero a mamá, y entonces la quiero porque me da de comer y me canta y me arrulla, ¿no? Entonces se desarrolla un afecto, y eso tiene que ver con pues la alegría y otros sentimientos, ¿no? A propósito del sentir. También está la frustración y la frustración y el enojo que genera que no llegue el pecho rápido, o que me frustre mi hermanito, o que papá no me deje dormir en la cama todo cuando yo quiera, ¿no? Entonces la frustración también genera sentimientos. Entonces toda la energía y cómo se liga el bebé con sus objetos, con todos los objetos que hablamos, mamá, papá, hermanos, compañeritos del kinder, juguetes, películas, ¿no? La mascotita. Las mascotas, el jugar es todo un proceso. El jugar es muy interesante porque tiene que ver con una liga entre los sentimientos y los pensamientos, ¿no? Y luego todo eso siempre está, sentir y pensar es algo que es indivisible, ¿no? Siempre están juntos. En el pensar más saludable siempre hay afecto. O sea, estudiar psicoanálisis es apasionante, estar aquí es apasionante. Y entonces hay un gusto y un afecto por pensar, ¿no? Entonces esas cosas están ligadas. Y estas huellitas que yo decía hace rato de que se ligan y hacen una telaraña, al principio son huellas inconscientes, pero conforme van avanzando, decíamos que se vuelven representaciones palabra, y el pensamiento es eso, poder ligar y poder explicarnos más en proceso secundario, que es un proceso más avanzado. Podemos pensar cómo es la vida, ¿no? O sea,
Estamos aquí en este espacio, hay micrófonos, estamos conversando acerca de esto. Alan, las cámaras, la asociación psicoanalítica. Hay un contexto en donde podemos entender y explicar pues, las ideas y comunicarnos con el otro y tener una relación con el otro, ¿no? Eso ya tendría que ver con asociar las representaciones y construir frases o pensamientos, ¿no? Y así es como... Eso tiene que ver más con el pensar. Hilar representaciones y poder dar explicaciones, ¿no? De cómo funcionan la vida, las relaciones, todo. Pero siempre están afecto y pensamiento juntos. Y decía yo que siempre estamos en esos 3 niveles todo el tiempo, vivimos en esos 3 niveles, ¿no? Ahorita hablando tal vez pues sí, evocamos ideas, ¿no? Como lo fetal que traías tú ahorita, o el yo puedo solo. Entonces, al momento de que estamos dialogando, se van despertando ideas en ustedes y yo las escucho y entonces se prenden y así se va tejiendo, así es como nos vamos relacionando. Pero también vamos sintiendo, entonces el psiquismo siempre está funcionando en 3 niveles, ¿no? En lo sensorial, en la imagen y en el pensamiento. Y en los sueños, lo que sucede es que lo racional, la lógica racional del pensamiento secundario desaparece y se privilegia el funcionamiento más primario del psiquismo, que es el funcionamiento del inconsciente, que tiene sus propias reglas, donde no hay contradicción, no hay temporalidad. Entonces, por eso el psiquismo vuelve a ese estado primario de trabajo que tiene, bueno, que así funcionan los niños, ¿no? Más al principio, cuando juegan, te dicen, mira, esto es un soldado, y entonces echan a andar la imaginación y una cosa puede representar otra cosa. Mi sobrina me pasó un pollito, o sea, jugamos a las comiditas, ¿no? Y entonces me invitó pollo y me dijo, come, no sé qué, y yo comía nieve, y entonces me decía, pero es de juguete, ¿eh? No te lo vayas a comer de verdad. No lo vayas a comer en serio. Y dije, no, pues ya sé que es de juguete. Tenía 3 años, o sea, ella ya tenía la diferencia, pero el niño está en ese pasaje entre... El juego tiene esa maravilla, ¿no? De poder jugar con esa parte más primaria, sabiendo que lo secundario está ahí. Entonces es un pasaje. Y el trabajo del analista también es así, ¿no? Las propuestas más actuales del psicoanálisis y de la técnica psicoanalítica, a propósito del simposio, ahí ya salió el simposio. El simposio nos dice que estos autores, los César y Sara Botella se llaman, proponen que hay que trabajar en un funcionamiento más primario para poder prestarle el cuerpo, y es como disponerse a trabajar con las reglas del inconsciente, en donde no hay contradicción, en donde las cosas se cruzan de manera rara, loca, como en los sueños, ¿no? Entonces los sueños son locos en el sentido de que una cosa que es muy presente, porque dice Freud que todos los sueños se viven como si estuvieran sucediendo, en lo perceptual. Uno no sueña, yo me acuerdo que, sino estoy viviendo el momento de lo que sea que se sueñe. Tenía 10 años y estaba en el Himalaya y de repente se cruzó mi compañerito de la secundaria, pero no era mi compañerito de la secundaria, en realidad era mi maestra de ballet. Y entonces hay muchos elementos que se conjugan y se juntan, y entonces eso genera que el sueño se haga pues como un collage de cosas, de cosas que están ahí flotando en el inconsciente y que se juntan y se hacen cosas raras, pero siempre tienen un sentido. Bueno, en la mayoría de los pacientes o de las personas que tienen un funcionamiento que llega hasta el funcionamiento simbólico o secundario, todo esto tiene un sentido, y el trabajo en el análisis es encontrar ese sentido
ese sentido oculto y más inconsciente. Que fíjate, te escuchaba y yo pensaba con esto del sentido y del pensar, que hay palabras o pensamientos que no tienen un sentido emocional, que es donde, como tú dices, hay algo que está pasando, que está desligado el pensar y el sentir cuando deberían estar ligados, ¿no? Así es. Y que son, pues ahora sí que palabras que no se sienten, que ni la persona lo siente y le da un sentido propio, ¿no? Sino solo intelectual, y que tampoco se siente cuando se escucha. Y que eso ya nos habla de No algo... transmite nada, ¿no? Ajá, que le puede pasar a la persona de cómo vive también la vida, ¿no? También. Sin esta parte del sentir. Y sí. Y que los sueños, está bien interesante ahorita que lo decías, porque algo tienen. Ahorita me acordaba porque traía en mente el programa, ¿verdad? Y el fin de semana fui a un tianguis de antigüedades. Muy interesante, ahí en la Ciudad de México. Y yo iba pensando, porque todos los pasillos tenían cosas muy interesantes, unas muy bizarras, otras muy viejas. Había uno de teléfonos, y decía, se reparan y se venden relojes antiguos, ¿no? Pero tenían la mesa llena de teléfonos de todo tipo. O sea, desde celulares, y vendían cosas para celulares actuales, hasta teléfonos viejísimos, ¿no? Y yo pensaba, pues así es como funciona el inconsciente en el sueño, ¿no? Y sí. Todo coexiste. Claro. Y yo pensaba, y cada persona que estamos en el tianguis nos llama la atención algo, porque de algo lo cargamos de afecto, ¿no? O sea, estaba en la mesa de los muñecos, así unos medio... Yo Sí, soy de de terror. de terror. De terror. Había cuadros, había libros, había o sea, de muchos tipos de antigüedades. Yo pensaba, es que no cabe duda que cada quien lo marca algo, ¿no? O sea, algo nos marca y algo nos engancha a un sentido, ¿no? O sea, de todas las cosas que vi, yo dije, a ver, a mí algo fue lo que me atrajo y fue con lo que yo me clavé. A veces no sabemos qué, Ni por qué. ni por qué. Ajá. Es que ese es el punto de lo inconsciente también, ¿no? O sea, hay veces que registramos algo, a propósito de lo que decías de lo traumático, registramos algo a nivel sensorial o imagen incluso, pero no sabemos qué nos trae. Entonces de repente sucede una situación en la vida y eso nos despierta. A propósito de esto que estás hablando, ¿no? O sea, ¿por qué me llamó ese objeto, ese teléfono? ¿Qué me jaló? Algo me jaló de mis emociones, de mi sentir, y hace que yo me vincule con él y no sé por qué, ¿no? O como las personas que nos vinculamos con otras personas porque nos despiertan algo, ¿no? A propósito de las relaciones tóxicas, por ejemplo, ¿no? No sé por qué me va siempre mal con las parejas, pero siempre me ligo a un tipo de persona, ¿no? O sea, Sí, claro. hay como una repetición ahí. Y rapidísimo, lo que decías de la gente que habla y no se siente, también el psiquismo tiene mecanismos de defensa para no tocar el dolor, ¿no? El dolor, la tristeza, o hay afectos que culturalmente los hombres no lloran, y hay cosas que... Hay muchas razones de por qué no podemos... de por qué podemos reprimir los afectos. Y entonces hay pacientes de repente, ¿no? El típico ejemplo de, pues mi mamá murió el fin de semana y y lo cuentan como sin nada, ¿no? Entonces uno dice, es muy sospechoso. Seguro separó la idea de que mamá murió con la tristeza. Y la chamba un poco es unir la representación con el afecto para que esa persona pues pueda pues hacer un duelo, ¿no? Porque si no se queda ahí un problema en la cabeza y tiene otras consecuencias, ¿no? Oye, yo me quedé pensando también, hablando de cómo mencionabas, tú has ido exponiendo, Fer, de una manera tan clara y tan comprensiva, cómo funciona el psiquismo en estos 3 diferentes niveles. Yo pensaba cómo también nosotros, hablando de cómo nos ligamos a veces con las personas tóxicas, de cómo nosotros funcionamos también en diferentes niveles, y que no todos los niveles son niveles insanos, por así decirlo. Claro. Que hay niveles también en los que funcionamos de una manera muy saludable. Y que esa es una manera como de poder explicar la complejidad, ¿no?, de la subjetividad del ser humano, y de cómo alguien que puede funcionar de una manera muy saludable, académicamente hablando o profesionalmente hablando, puede funcionar de una manera muy insana
en sus relaciones afectivas, Personales. por ejemplo, sí, en sus relaciones personales, Sí. o en la relación con sus hijos, o qué sé yo, pues, pero todos esos niveles de funcionamiento mental coexisten todo el tiempo. O sea, no es como que de pronto estamos en un nivel primario y luego le damos paso al secundario y el otro ya se borró, ¿sí? Y así evolucionamos, ojalá que fuera así, pero no. O sea, pero además qué bueno, pues, porque Exacto. son necesarios. O sea, es necesario que uno pueda regresar y funcionar a veces también en esos otros niveles, porque así es como se va construyendo todo. Entonces, es interesante ir viendo precisamente cómo poder entender el conflicto humano, pues, y que las cosas nunca son blanco-negro, o sea, las cosas son mucho más complejas que eso, ¿no? Y sí, me hiciste pensar en los niños, otra vez fui a los niños, que tienen esta posibilidad de estar en la fantasía y en la realidad a través del juego. A propósito de esta nena que me decía, no te vayas a comer el plástico, Sí, el pollo de plástico, o sea, tienen un tránsito muy rápido entre un funcionamiento y otro, ¿no? O sea, se lo permiten. Claro. Y luego lo adulto de repente puede ser, esas son tonterías. Lo que hay que, el adulto más racional o más alejado de los afectos, ¿no? Puede irse a lo racional, a lo medible, o incluso otros enfoques de la psicología, ¿no? Sí. Lo demostrable, lo tangible es lo que importa. Y todo el primer funcionamiento del que hablabas es más abstracto y es más loco, más de los sueños, más del inconsciente. Y entonces, sí, el analista se tiene que permitir ir y venir como los niños, ¿no? Así es. O los adolescentes de repente se dan cuenta de que el mundo adulto es un mundo rígido, aburrido, sin sentido. Y eso los dicen, yo no quiero crecer, no quiero meterme en ese mundo gris, Así ¿no? es. También tienen esa permeabilidad, me parece. Y sí, Oigan. me hace interesante. Voy a hacer una pausita para hacer anuncios. Ah, muy bien. Mientras vamos viendo por dónde le seguimos. Ajá. Sí. Bueno, les anunciamos que viene el Simposium de las Américas, ya lo habías dicho también tú, y que pues está próximo, es el número 38, estamos muy contentos porque es el número 38, y también para que vayan aprovechando, porque hay promociones de preventa. Una de las promociones es que se paga el 50% ahorita en noviembre y el otro 50% en enero, y también que hay una promoción por grupos. El título del simposio es Produciendo el inconsciente en el encuentro analítico, a propósito de lo que vamos hablando hoy, de lo que vas diciendo, de cómo es el trabajo del psicoanálisis actual, ¿no? Contemporáneo. Y las fechas son el 28 de febrero y el 1 de marzo. Para más información, pues échenle un ojo a la página de la asociación para que puedan apartar su lugar. Y bueno, ya saben que vamos a estar tocando temas acá en el programa a propósito para poder ir empezando a pensarlo. También informarles que en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara contamos con la clínica José Sayago, que se encuentra ubicada en Paseo de la Arboleda 632, en Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco. Contamos con trabajo aún en línea y presencial y ofrece tratamiento de psicoterapia psicoanalítica a costos accesibles. Recuerden que seguimos dando 4 sesiones gratuitas a todas aquellas personas que necesiten de manera urgente el apoyo, solo que para obtener este beneficio tienen que decir que lo escucharon en el podcast de La Cura por la Palabra. También que todavía está el apoyo a los afectados por el huracán Otis. Se están ofreciendo las primeras 8 sesiones gratuitas de un tratamiento de 6 meses. Y las primeras 8 sesiones son gratuitas y el resto del tratamiento tiene un costo accesible para aquellas personas o familiares que tienen pues afecciones por este suceso, por este terrible suceso. Y recuerden que para saber más cómo pedir este apoyo, pues pueden entrar a la página de Facebook. Y los teléfonos de WhatsApp de la clínica son 3331-215391. Bueno, ¿acabados los anuncios? Oiga, si me permiten, ahora yo voy a aprovechar para dar algunos saludos y comentarios. Claro. Eduardo Rodríguez dice, hola, saludos. Josefina Cortés dice, un saludo, Fernando, un gusto escucharte. Lola Cobb dice, saludos, qué gran tema.
Ana Georgina dice, hola, qué padre tema. Dulce Hernández dice, qué buena relación con la parte del desarrollo de los pequeños. Saludos, Fernando, qué padre escucharte. Con tanta relación a la parte infantil y al psicoanálisis. José de Jesús Bartolo nos dice, ¿qué pasa con un trauma de abuso sexual cuando un niño de 5 a 8 años no puede nombrarlo? ¿Cómo se le puede acompañar? Y Yasser Gutiérrez nos dice, qué buena exposición, saludos. Lendy Esparza nos dice, oigan, más que un programa parece seminario, saludos a los tres. Y María Italia dice, siempre súper buenos temas y excelentemente explicado y entendible para todos. Felicidades. Gracias. Pues muy bien. ¿Qué pasa con alguien con un abuso? Sí. Pues yo creo que se sugeriría un análisis, ¿no? Un Para ese tratamiento. chiquito, Sí. porque no es cualquier cosa, una situación así deja huellas fuertes, feas, ¿no? Muy traumáticas, como decías hace rato. Y pues se necesita de la experiencia de un profesional para abordar, para acercarse. No sé, ahorita pensé de repente en un paciente de 15 años que me derivaron y yo lo veía con muchas dificultades para acercarse a lo doloroso de su situación. Entonces, pues tenía 3, 4 sesiones y el papá me mandó un pergamino por WhatsApp de todo lo que él veía y observaba. Y entonces, para cuidar la confidencialidad entre el paciente y yo le dije al chico, tu papá me habló sobre este tema. Y me puso ojos de huevo y me dijo, no era tiempo para hablar de eso. No era su tiempo. No era su tiempo, entonces yo le dije, cuando tú quieras, porque en la preocupación el papá me dijo, estoy muy angustiado por esta situación. Y a propósito de esto, ¿no? O sea, un analista tiene que poder acercarse y ver cuándo es el momento para hablar de ciertos temas y que el chiquito del que nos platica, pues que tenga toda la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y eso pues requiere cierta experiencia, ¿no? Cierto conocimiento, pues. Claro, sí. Me quedé pensando yo en una charla que nos dio el doctor Maruco, Ajá. que él hablaba del trauma precisamente, y que él hacía mucho hincapié también, a propósito de esto del abuso, que decía que uno también tenía que tener como la sensibilidad como para poder descubrir qué era para este chiquito en particular lo Sí. que había sido traumático para él. Dice, como de no Ujú. dejarnos llevar de lo que a lo mejor nosotros para el común podría ser traumático, dice, Así porque es. a lo mejor para la singularidad de este pequeñito, lo traumático pudo haber sido algo que nada tiene que ver con lo que nosotros previamente habíamos imaginado. Sí, sí. Así es, ¿no? Entonces, no sé, me quedé pensando también en eso, pues, ¿no? O sea, en cómo el acercamiento que nosotros en análisis podemos hacer, pues es un acercamiento más como de poder explorar, ¿no? O sea, como con este pequeñito en lo singular, ¿qué Eso. fue? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es para él, no? Se me hace muy interesante. A ver tú, Sandra. Es que pensaba que también parte de lo que propone y lo que Ujú, da el psicoanálisis como forma de pensar, como lo vamos hablando acá, ujú, es poder elaborar estos traumas desde la vivencia, ¿no? Subjetiva, porque pensaba, hay otros enfoques, otro tipo de trabajos psicológicos que lo abordan, que lo trabajan, que claro que lo primero es salvaguardar en lo real al niño, ¿no? De que ujú, pues, claro, no sea algo claro. que vuelva a suceder, Sí, sí. para poder elaborar entonces esto como algo pasado, ¿no? O sea, y que es a través del juego, del arte, de todo esto tan rico que propicia esta mirada del psicoanálisis a toda esta parte que fuiste explicando, Ujú. y lo que se va produciendo en el encuentro con el chiquito, lo que se va construyendo a su tiempo, pues es lo que va a abrir la posibilidad de reconstruir alrededor de algo que sí dañó. Ujú. A cada quien Ujú. desde su vivencia, pero que sí Claro. generó un daño, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y lo pensaba también por esto de lo sensorial, ¿no? O sea, porque una explicación
consciente, racional, se le puede dar a alguien, ¿no? Pero eso no significa que en su vivencia y en sus sensaciones, en su sentir, quede acomodado. Y que es por lo que el psicoanálisis lleva tiempo de trabajo. O sea, acomodar lo que pienso, lo cognitivo, lo intelectual con mi sentir y con mis sensaciones, es un trabajar porque se fue construyendo desde muy en antes, ¿no? Sí, y esta cosa, como lo que decías de una explicación racional de cómo no funciona, pues es muy cierto, ¿no? Porque tiene que haber como una revivencia de lo emocional traumático, ¿no? Ahí en el consultorio o en el proceso, para poder nombrar desde esta subjetividad que hablabas, ¿no? O sea, ¿qué fue lo singular de esa complicación? En cualquier escenario, ¿no? O sea, ahorita hablando de un abuso es terrorífico, ¿no? O es muy... Puede dejar huellas muy fuertes, pues, pero en general, o también con pacientes muy graves, o sea, la idea es como prestar el espacio, construir una relación para que se desenvuelva a nivel emocional una situación y poder desde ahí ir tejiendo sentidos, ¿no? Pero para eso se necesita un montón de tiempo para que el paciente, el chiquillo o quien sea, pueda desenvolver eso que está sintiendo, ¿no? Y sentirlo fuertemente, ¿no? O sea, a propósito de este paciente que dice, mi mamá murió, yo no siento nada, o decirlo como si estuviera dando las noticias, pasa tiempo hasta que él puede romper ese cascarón y hablar en serio desde el afecto, y entonces ahí es donde afecto y representación pueden quedar ligados, y eso ya construye pues, psiquismo, ¿no? Eso es proceso. Es proceso, ¿no? Sí, es que yo pensaba en la confianza más allá de la confianza racional. Sí. No, la confianza que da el sentirse sostenido emocionalmente se construye. Y si algo la destruyó con una experiencia previa, pues más trabajo va a llevar construirla para que en el caso de los niños puedan jugar con la confianza de que uno lo está cuidando y que vamos a enfrentar estas emociones juntos para entenderlas y pasar, ¿no? O sea, y pues con adultos también, o sea, hay cosas que son tan duras de hablar que se olvidan, ¿no? Y quedan hasta allá, hasta el fondo, y que muchas veces se dice, ay, casi un año más sin poderlo hablar en el análisis, aunque tengo la idea de hablarlo, y dice uno, a ver, no se habla porque no porque no se quiera, sino porque a lo mejor en ese momento aún no se está listo. Sí. ¿No? Por muchas cosas, por los mecanismos de defensa, por cómo está armado el propio psiquismo y que se va armando en el análisis, porque en la relación hay esta confianza, digo, que va más allá de las palabras, que tiene que ver con un sentir de que le vamos a entrar juntos esto que está difícil, pero vamos a salir, ¿no? Y vamos a salir además fortalecidos. Además, todo eso tiene que confiar el paciente, ¿no? Que le va a dar la vuelta a todo eso doloroso, que lo atora, que no lo deja caminar. Sí. Oigan, tenemos más comentarios. Ay, qué padre. Ana Georgina nos dice, y saber que los sueños hablan de cómo se conforma el aparato psíquico. Gracias por el diálogo. Abrazos a los tres. Isabel Ochoa dice, gusto escucharles, gracias por compartir, saludos. Y Eduardo Rodríguez nos dice, hay un video de Lady Gaga 911, dice, donde me parece cómo se ve el trabajo del sueño. Un acontecimiento que es traumático, queda en el sueño condensado, toma elementos reales y los transforma. Son escenas que repiten lo mismo y manifestadas en diferentes formas. No conozco el video. Yo tampoco, no lo he visto. Pero... Ese no lo he visto. Sí. Pero sí hay películas y hay muchos elementos de la literatura, del arte, que usan este ir y venir de lo que decíamos, ¿no? De lo figurativo, el arte tiene mucho de eso, ¿no? O sea, Dalí, lo surrealista, en general el arte es un producto de algo que está intrincado entre lo primario y lo secundario, ¿no? Sí. Cuando se consigue, cuando es buen arte.
O bueno, buen arte. No sé si me voy a meter con los artistas ahorita en problemas, pero... No, pero en el sentido de que toque lo emocional del espectador. Así, Claro. ¿No? Logrado. Logrado. Sí. Sí. Entonces, sí, a mí se me hace muy interesante poder estar en estos dos mundos. El analista tiene que trabajar ahí más como el niño, ¿no? Y si estamos muy rígidos y muy pensantes, hay que echarle un poquito de juego, pero tampoco ponernos como payasos, ¿no? Hay que, es un equilibrio interesante entre estas dos formas de trabajar del psiquismo. Y que abre otras posibilidades. Oigan, me da mucha pena decirlo, pero sí. Voy a dar unos últimos anuncios. Yo sé que esto da para parte 2, 3, 4, 5, 6. Ya volveremos con el tema porque está muy apasionante, ¿no? Sí. Y mientras vayan pensando, ¿con qué les gustaría cerrar? ¿Les late? Va. Sí. Va. Bueno, recuerden que pueden visitar la página de Facebook de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, donde se enterarán de los eventos que tenemos día a día. También pueden visitar nuestra página de Facebook de La Cura por la Palabra, Instagram, etcétera, donde pueden transmitirnos sus dudas y comentarios o sugerencias de algún tema que les gustaría que tocáramos acá. Y también ahí mismo pueden encontrar pues el podcast, los episodios anteriores, este mismo por si quieren volverlo a escuchar. Y bueno, pueden también regalarnos sus pulgares arriba, sus likes y todo para que esta comunidad siga creciendo. También recordarles que están a la venta todas las revistas de la asociación con un precio de 200 pesos cada una y bueno, que no se pierdan la oportunidad ya que hay artículos muy interesantes y actuales. También tenemos a la venta 5 libros. Locura, enfoque multidisciplinario, La mujer desde la antigüedad hasta nuestros días, Nuevos paradigmas de la mujer, Psicoanálisis latinoamericano en tiempos de pandemia. Estos 4 fueron compilados por nuestra querida Olga Varela y tienen un costo de 150 pesos. Y finalmente el 5º libro es Psicoanálisis, ética y poética de una profesión, de la autoría de nuestra querida Olga Varela con un costo de 300 pesos. Si les interesa algún libro o revista o la colección completa, pueden llamar a la asociación o escribir por inbox para saber cómo pasar por ella. Pues yo no tengo muchas más cosas que decir. Pensé que no iba a alcanzar, pero sí alcanzamos. Y un placer, un gustazo. Y nada más. Pues yo unos últimos comentarios, ¿no? Hubo muchos comentarios. ¡Ay, qué padre! Bueno, Daniel nos dice, acabo de caer en cuenta que la represión separa el afecto de la representación y el trabajo del análisis sería volver a unirlos. Y dice, pero me parece que en ese volver a unir habrá que elaborar una serie de movimientos para poder moverse a un lugar más subjetivo. Lichi Rascón nos dice muchas gracias por compartir, es un tema muy interesante. Y Lupita Ramírez nos dice excelente, muchas gracias a los 3. Y bueno, yo me quedé pensando en toda la explicación así tan clara que dio Fer de cómo funcionan estos 3 niveles, que qué bueno que existen los 3, ¿no? Qué bueno que existen y que coexisten, porque eso da posibilidades de cambio, ¿no? O sea, porque yo creo que si uno se queda instalado nada más en uno, pues sí, entonces uno ya no se mueve de ese lugar y medio se queda... empobrece, ¿no? Sí, exactamente. Así es. Entonces, pues eso. Pues un gustazo también y bueno, agradecemos como siempre profundamente a toda la mesa directiva de la APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis y como siempre estamos satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven y escuchan y nos vemos el próximo martes 19 de noviembre con un tema muy interesante titulado Los peligros y beneficios de las pasiones, con la psicoanalista Edith Moreno. Andamos bravos. Hasta la próxima. Chao.